En la tierra del café, el cacao y el sol, donde el río ruge con fuerza y valor. Hombres y mujeres de gran voluntad, forjando el futuro en fraternidad. Satipo emprende, Satipo avanza, con fuerza, trabajo y con esperanza. Empresarios unidos por una región, somos el motor, somos el corazón. Buen día, soy Sergio Rivas, profesional en hotelería. Tengo algo más de 32 años en esta actividad. Empecé trabajando en la recepción de un hotel durante 2 años y medio y luego pasé a otras áreas, almacén, alimentos y bebidas. Trabajé en turnos rotativos, fui auditor nocturno y a cargo de un hotel en la noche. Fui agarrando experiencia en este mundo tan diverso y competitivo como es la hotelería y el servicio. Posteriormente puse mi propio negocio, estuve más o menos 8 años en un bar, donde tuve la oportunidad de volcar todo lo aprendido. Básicamente hacía de todo, ¿no? Desde recibir a los clientes, atenderlos, servir las comidas y las bebidas, lavar los platos, limpiar las cocinas y los baños, limpiar el local cuando se terminaba el servicio, recibir a los proveedores, hacer las compras. ¿No? Fue una experiencia sumamente gratificante porque en este mundo del servicio lo principal es saber hacer las cosas y ser ejemplo, ¿no? Posteriormente ya fui agarrando otras responsabilidades, dejé el negocio propio, regresé a trabajar en distintas empresas en el Perú. He trabajado además de en Lima, en Chiclayo 5 años, en Puno 1 año y medio, en Cusco 1 año y posteriormente regreso a trabajar a Lima, pero para hacerme cargo de la supervisión de hoteles en el Perú, ¿no? Estuve en distintas empresas en el Perú, en el Hotel Olivar San Isidro, un restaurante Bruja de Cachiche, en el Tres Pub alemán, que fue el negocio que emprendí. También inicialmente había trabajado en el Estado, en el Ministerio de Turismo. Estuve 1 año también trabajando ahí a mis inicios. Mi carrera como gerente empieza en Costa del Sol en el año 2000. Estuve 5 años manejando el hotel de Chiclayo. Posteriormente me fui a otra empresa en el sur del país, donde estuve, como dije inicialmente, 1 año y medio en Puno, manejando 4 hoteles. Posteriormente Cusco, donde manejé 6 hoteles. Luego regreso a Costa del Sol, donde estuve 17 años más. Llegué a tener la gerencia general de la cadena. Cuando regreso a Costa del Sol éramos 5 hoteles, terminamos con 12 hoteles y 1 en un proyecto que se va a hacer el próximo año. Y ahora actualmente estoy en Legatum, que es una desarrolladora de proyectos inmobiliarios hoteleros que está iniciando operaciones. Para hablar de hotelería tenemos que separar varios aspectos. Primero, como toda empresa, es un negocio el que hay que cuidar. Y segundo, el core del negocio hotelero es el servicio y principalmente somos personas que atendemos personas. Entonces el foco principal tiene que ser el colaborador que va a dar el servicio al cliente, ¿no? Entonces hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba en Costa del Sol, teníamos distintos puntos importantes para poder poner un hotel. Primero es la ubicación, ¿no? Segundo es el tipo de servicio que íbamos a dar. Tercero es la capacitación de los trabajadores. Cuarto, importantísimo era contar con ese perfil del trabajador. Quinto era el tema de estandarización, ¿no? Porque es sumamente importante el orden que puedas tener en un negocio para llevar las cosas adecuadamente y además lleguen al cliente de una manera eficiente y obviamente consigas que el cliente esté satisfecho al 100%. Entonces, por un lado, es estos puntos importantes que tienes que tomar como empresa y por otro lado es qué demanda tienes alrededor, qué competencia tienes alrededor
qué tanto turismo nacional y o extranjero está llegando a la localidad. Y si no está llegando, ¿qué tenemos que hacer para que lo haga? Entonces, sumamente importante para un negocio del sector es la ubicación. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Qué demanda tengo? ¿Qué tipo de cliente vienen? ¿Vienen a trabajar? ¿Vienen de vacaciones? ¿Vienen parejas? ¿Vienen personas solas? ¿Pueden venir en familia? ¿Y qué tengo yo para ofrecer? ¿No? Es tremendamente importante estar ubicados con todo este conocimiento del mercado para poder dar el paso siguiente. Una de las cosas que yo aprendí y desarrollé en Costa del Sol es que primero nos ubicábamos en base a dos cosas. Nos ubicábamos en base a la demanda del mercado y nos ubicábamos en base a nuestras posibilidades, porque obviamente no siempre teníamos los recursos para hacer. Y quiero poner un ejemplo del hotel donde yo empecé, en Costa del Sol. En Chiclayo, cuando yo inicio en el año 2000, habíamos tomado un pequeño hotel de 40 habitaciones, el cual remodelamos para darle la categoría en ese momento de 3 estrellas. En la ciudad habían 2 hoteles importantes, digamos, que eran los más reconocidos, un hotel de 4 estrellas, que era el Gran Hotel Chiclayo, un ex hotel de turistas de 123 habitaciones, y luego un hotel de 94 habitaciones que se llama Garza Hotel, también de 4 estrellas, ¿no? Nosotros salimos con un hotel pequeño de 40 habitaciones, de 3 estrellas, y acá hay una particularidad, que en ese momento el diseño que se estaba haciendo del hotel se priorizó el color guinda, que en ese momento está de moda, o por lo menos así nos lo hizo saber el arquitecto que diseñó el hotel. Entonces salimos con un hotel que tenía la pared verde, las cortinas de las habitaciones verdes, la alfombra del pasadizo verde mezclado con beige, el edredón de la habitación guinda, entonces, perdón, dije verde, pero era guinda. Entonces salimos con un hotel guinda en el exterior, guinda en el exterior, en el interior, guinda en las habitaciones. Cuando nos dimos cuenta, esto era muy fuerte para el ojo del cliente, pero finalmente ya la inversión estaba hecha, no podíamos deshacerla, y salimos con un hotel guinda pequeño de 3 estrellas a competir en una ciudad donde habían 2 hoteles reconocidos de 4 estrellas. Y sin embargo, al poco tiempo pudimos ser reconocidos como el mejor hotel de servicio de la ciudad. ¿Por qué? Porque le pusimos lo que había mencionado, bueno, conocimiento del segmento, atención a los huéspedes de primer nivel, y aquí voy a hacer una pausa. El primer nivel no necesariamente quiere decir el más grande, el más caro, el más lujoso, sino era el del mejor servicio. Teníamos buena comida, teníamos buen servicio, teníamos un hotel muy limpio, cuidamos mucho el tema de la higiene interna, y pudimos destacarnos por esos valores. Luego el hotel fue creciendo, vimos la oportunidad, compramos algunos terrenos aledaños y pudimos ampliar en una primera etapa las salas de eventos. Solamente teníamos una y hicimos 3 salas de eventos más. ¿Por qué? Porque había un mercado corporativo que atender. Y 2, hicimos 8 habitaciones más, o sea, crecimos de 40 a 48, fue un 20% de crecimiento, pero en ese momento, que para nosotros era bastante, viéndolo ya en perspectiva, de 40 a 48 no puede sonar poco. Sin embargo, el hotel, con el paso de los años, fue creciendo. Primero, e importante nuevamente, de acuerdo a la demanda, porque el mercado lo requería, y 2, porque ya teníamos posibilidades de poder ir creciendo. En una segunda etapa o en una tercera etapa ya crecimos a 82 habitaciones, que es la cantidad de habitaciones que en este momento tiene el hotel. ¿El hotel podría crecer más? Sí. ¿La demanda lo exige? Hasta el año pasado no. Este año, con el movimiento corporativo que está habiendo en la ciudad, y con situaciones como la del Papa, que ha sido sumamente grande, digamos, a nivel mundial, un Papa nacionalizado peruano que estuvo de obispo en Chiclayo, ha generado interés. Entonces es probable que se hagan habitaciones adicionales, pero hay que tener muy claro eso, no es porque
yo quiero, yo necesito, o a mí me parece. Es un tema muy puntual. Se hizo un estudio de mercado, se vio la necesidad del mercado y obviamente de ahí aterrizamos nuestras posibilidades. En ese interín, entre las 48 y 82 habitaciones, también se vio la posibilidad de hacer unas mejoras en el hotel y se pudo categorizar, pasar de 3 a 4 estrellas. Eso involucró una inversión, pero también un mejoramiento en la tarifa, un mejoramiento en el servicio y obviamente un pasajero más contento. Entonces, eso por el lado interno, o sea, ¿dónde voy a ubicar mi hotel? ¿Qué segmento de mercado llega? ¿Qué tipo de cliente voy a atender? ¿La demanda es suficiente para atender, la oferta es suficiente para atender la demanda? También es sumamente importante. ¿Qué competencia tengo alrededor? O sea, yo no puedo tratar de invertir en algo si de repente hay sobreoferta. Por ejemplo, es lo que está pasando en Lima en este momento. Prepandemia, o antes de la pandemia, en los años 2016, 2017, 2018, el Perú tenía, o Lima tenía, la mejor ocupación de Latinoamérica. Entonces mucha gente del Perú y de afuera le pusieron el ojo para invertir en Lima. Vino la pandemia que lamentablemente nos afectó a todos en el mundo y muchos proyectos se pararon, pero algunos siguieron avanzando. Posteriormente, en los años 2023, 2024 y 2025 han abierto muchos hoteles en Lima y sobre todo en Miraflores. Eso ha generado una sobreoferta hotelera. Tenemos muchas habitaciones y pocas llegadas porque, como deben saber, el Perú no ha recuperado todavía la cantidad de turistas que llegaban prepandemia. Recibimos 4.4 millones en el 2019 de turistas extranjeros, el año pasado hemos cerrado con 3.4. Estamos muy por debajo de prepandemia y muy por debajo de lo que realmente deberíamos tener. Ahora, también hay que pensar que un negocio hotelero es un negocio a largo plazo, no es un negocio de 2 o 3 años, ¿no? Cuando uno hace una inversión de un inmueble, obviamente está pensando entre 20 y 30 años o más hacia adelante. Entonces, son muchas cosas las que hay que evaluar antes de decidir poner una inversión. Y ya cuando estamos con la inversión, obviamente tenemos que preocuparnos por una serie de cosas. Por ejemplo, el tipo de cliente que voy a atender. Si va a ser peruano, si va a ser extranjero, si va a ser de la localidad. ¿Qué tengo para ofrecerle no solamente en mi establecimiento, sino en la ciudad? ¿Qué atractivos turísticos puede haber? Si viene por trabajo, ¿qué necesidades va a tener en el hotel? Internet, definitivamente, ya es algo que es inherente en cualquier establecimiento de servicio. Va a necesitar zonas de trabajo, lugares de coworking que están tan de moda, o van a necesitar, no sé, streaming en los televisores, etc. Entonces hay que ponernos a pensar y a diseñar qué es lo que puede venir de solicitud de un huésped en el futuro. A ver, a nivel de restaurantes hay varias cosas que yo creo o pienso que se deben tomar en cuenta, ¿no? No importa el tipo del restaurante, ni la categoría del restaurante, ni el tipo de comida que vas a ofrecer. Pero sí hay algunas pautas que son importantes. Primero es la estandarización. ¿Qué es estandarización? Es tener, digamos, establecido los parámetros con los que vas a servir un plato, los parámetros del gramaje que vas a utilizar en las proteínas o en los agregados, el tipo de comida que vas a ofrecer, etc. Por ejemplo, y es importante empezar con lo básico. Por el lado de la cocina, con las recetas, y por el lado del personal, del servicio, con el perfil del trabajador. Vamos por el lado de las recetas. Es importante establecer, ¿no?, qué vas a vender, o sea, el tipo de comida. Una vez que estableces eso, ves los platos que vas a ofrecer y cada plato tiene que tener una receta. Y vas a establecer si, por ejemplo, un pescado va a ser paiche o va a ser doncella,
que tienen precios muy distintos y en base a eso vas a establecer el precio de venta. Luego el gramaje, si van a ser de 160, 180, 200 gramos, dependiendo también, eso te va a dar el precio. Y, por ejemplo, tienes que tener claramente establecido cómo vas a trabajar el pescado. El pescado puede tener una merma de entre 40 y 50%. Entonces, es importante que el personal esté capacitado en cómo hacer la limpieza adecuada y el porcionamiento del pescado para perder lo menos posible, porque se va en peso, se va el espinazo, la piel, ¿no? Las espinas, etc. Y luego hacer cortes adecuados para que queden las porciones, ¿no? Entonces, eso lo que te va a asegurar es cuidar el costo, y con eso también vas a poder establecer que los platos siempre salgan iguales, y dos, que la presentación sea igual. Cuando un cliente regrese y pide el mismo plato, va a sentir que está recibiendo lo mismo que el anterior, y no es que está recibiendo menos, de una diferente presentación y un diferente sabor. Entonces, todo eso queda claramente establecido. También es sumamente importante en el tema de la cocina como tal, en la preservación de los alimentos. Y aquí intervienen mucho las cámaras de frío y las conservadoras, que tienen que tener una temperatura, ¿no? Lo que guardamos en frescos anda alrededor de los 5 grados, y lo que guardamos en congelados debe estar en menos 16, menos 18 grados, porque si no, lo que pasa es que el producto no va a estar adecuado para la venta. Y esto es sumamente importante porque además, si no los conservamos adecuadamente, el producto se pierde y obviamente perdemos dinero. Entonces, por el lado de la cocina, importante es tener las recetas, tener la capacitación del personal para que cuiden el producto y den un producto adecuado, y también tener la capacitación en buenas prácticas de manipulación para que se limpie adecuadamente el producto, se lave correctamente, no haya cruces de contaminación y el producto llegue en condiciones saludables a la mesa. Por el lado del servicio, importante contar con personal calificado, pero para esto yo lo que siempre recomiendo, en lugar de buscar, que obviamente es ideal, una persona con mucha experiencia o una persona con ciertas condiciones y conocimiento de lo que va a hacer, lo primero que tenemos que fijarnos es en la actitud de las personas. En toda mi vida profesional siempre he preferido contar con personas buenas en todo el sentido de la palabra, responsables, con proactividad, con mucha actitud de trabajo y servicio, a tener personas con ciertos conocimientos. Obviamente es ideal el mix, pero una persona que es buena, íntegra en todo el sentido de la palabra, tú la puedes formar y puede capacitarse en el futuro. Una persona con mucha experiencia y capacidades, pero que es una persona corrupta, mentirosa, irresponsable, no te va a servir en el futuro. Entonces, para el servicio como tal, sumamente importante que este perfil de la persona sea una persona con actitud positiva, que sea responsable obviamente, y si tiene conocimientos en la atención va a ser ideal, que también se lo vas a poder enseñar tú. Entonces, ese sentido y esa actitud de servicio es sumamente importante para que cuando entre un cliente al establecimiento, primero se sienta bienvenido. ¿Y dónde inicia la bienvenida? En lo más básico, en mirarle a la cara, saludarlo, y si sabemos su nombre, con mayor razón saludarlo por su nombre o apellido y darle la bienvenida. Algo que nos enseñó la pandemia es que el ser humano es un ser social. Cuando todos tuvimos que regresar o encerrarnos en las casas y comunicarnos a través de una pantalla, vivimos un mundo que nos redujo a un espacio. Cuando tuvimos la oportunidad de salir nuevamente, ya con cierta libertad, lo primero que hicieron las personas en todo el mundo fue viajar, fue buscar esa conexión social. Las reuniones virtuales son espectaculares y ayudan mucho en temas de tiempo y costo. Sin embargo, esa presencialidad, ese mirarse a los ojos,
ese sonreír, ese darse un abrazo, no lo reemplaza una pantalla. Esa experiencia que tiene una persona de, por ejemplo, ver una de las cataratas que hay en Satipo, no es lo mismo verlo en la pantalla que ir y tener esa experiencia. Entonces, lo primero es darle la bienvenida al huésped. Y lo segundo es absolver sus dudas. No necesariamente todos los que visitan nuestros establecimientos conocen de lo que tenemos. Entonces, explicarle, en el caso de un restaurante, qué pueden comer, qué tenemos, qué podemos ofrecer, qué estamos ofreciendo, perdón, qué es lo típico del lugar, porque lo que busca siempre un viajero es cuál es la comida típica de una región o de un lugar y quiere comerla, quiere saborearla. Entonces, ahí tenemos mucho por ofrecer y que el trabajador tenga esa actitud positiva. Y si hay algo que no sabe, que lo pregunte y lo absuelva. Algo también para mí que es sumamente importante es que no existen las preguntas tontas. Si alguien tiene una duda, hay que absolverla. Por más simple y básica que nos parezca, lo mejor es que se saque la duda, porque así la persona va a ir confiada a atender al cliente. Algo que yo también he hecho toda mi vida, hemos hecho los laboratorios de cocina. ¿Qué significa un laboratorio de cocina? Es primero, oye, voy a ofrecer este plato al servicio. Ok, entonces, ¿cómo se prepara? ¿Se hace la receta? Sí. No se tiene por escrito, porque por lo general la sabemos y no la tenemos por escrito. Ok, preguntamos a la persona que más sabe cómo prepara el plato y lo anotamos y luego lo registramos como receta física. Se hace el plato, acomodamos el plato como deseamos presentarlo, se toma una foto y es importante que todos tengan la receta y la foto a mano. Pero además que prueben el producto. Entonces ya hicimos el plato, se hicieron 2 o 3 pruebas hasta que salga como queremos, entonces tanto los cocineros como los mozos y la persona de atención tienen que probar el producto. No es lo mismo ofrecerle a un huésped un plato y decir es riquísimo y no haberlo probado, a decirle está espectacular, porque obviamente lo has probado. Entonces son cosas importantes que podrían generar un costo inicial, pero que a la larga nos va a asegurar sostenibilidad y obviamente una rentabilidad, porque cuando cuidas el costo al hacer las cosas ordenadas y cuidas el servicio que te va a dar la venta, obviamente vas a tener un cliente satisfecho. ¿Y qué es un cliente satisfecho? Un cliente que regresa, que te recomienda, que cuando vuelve a la ciudad posiblemente regrese con su familia para mostrarle lo que él vivió y la experiencia agradable que tuvo, ¿no? Entonces, acá hay varios puntos a tener en cuenta, eso en el lado del restaurante y obviamente en el lado del hotel también. O sea, mirar a la cara, sonreír, dar la bienvenida es el primer paso. Segundo paso, el conocimiento de mi producto, qué le puedo ofrecer al cliente. 2, hacer que el servicio fluya. 3, estar preocupados durante la comida o durante la estadía. Preguntarle al huésped cómo se está sintiendo, si está todo bien, si necesita algo más, si me pregunta algo y no lo sé, averiguarlo, ¿no? Y obviamente en el restaurante ofreceremos los servicios del restaurante y le diremos que su plato podría ser acompañado por una botella de vino o de repente una bebida local y le estamos generando un ingreso adicional al establecimiento y en el caso del establecimiento, lugares que podría él visitar, lugares donde puede ir a comer, si es que no tengo un restaurante en el hotel o si lo tengo también, generarle ese interés para que el cliente de repente se quede un día más y eso obviamente es un ingreso adicional para el negocio y cuando él se vaya se vaya contento, que es la idea, nuevamente pueda recomendar. Y ya no solamente es el boca a boca, es poner en una plataforma de internet, como de repente se hizo su reserva por Booking o en TripAdvisor, que es una página que se ve a nivel mundial, y ponga, estuve en tal establecimiento y me atendieron espectacular. Y eso ya no lo ven 2 o 3 personas, se lo pueden ver millones de personas a nivel mundial. Entonces, sumamente importante esa actitud de servicio para generar clientes satisfechos. Ya, importantísimo para el desarrollo
destino para el turismo es saber qué tenemos, ¿no? Y aquí algo que no necesariamente sucede siempre en el país es la unión del sector privado con el sector público. Hay que trabajar de la mano para sacar adelante las ciudades del Perú. A ver, yo soy un convencido de que todas las ciudades, o prácticamente todas, tienen, primero, un lugar de interés. Segundo, geografía. Tercero, flora y fauna de interés. Quinto, y sumamente importante, una comida típica. Luego, bailes, tradiciones y sobre todo historias para contar. Entonces, son 8 cosas totalmente explotables que las tenemos en todo el Perú. Ahora, pensando en Satipo, yo ahora estuve investigando un poquito en internet y pregunté en inteligencia artificial qué puedo hacer en Satipo y qué me recomiendas. Me recomendaban quedarme 3 días, 4 noches, que creo que es un periodo bastante bueno para cualquier destino. Entonces, ¿y qué hacer? O sea, tenemos las cataratas, tenemos el río, tenemos las caminatas, tenemos la comida de la selva, que es espectacular. Tenemos para mostrar el cacao, el café, que es buenísimo, y tenemos flora y fauna. Ahora, un tema que me hizo pensar, porque estuve viendo también, ¿por qué Oxapampa está tan desarrollado a nivel de interés y Satipo no tanto? Si vemos la distancia desde Lima es más o menos la misma, la distancia desde Tarma más o menos la misma, la distancia desde Jauja, donde hay un aeropuerto, es más o menos lo mismo. Entonces, aquí, de alguna manera, lo que Oxapampa se ha, digamos, establecido como un destino donde hubo un desarrollo extranjero y además es ceja de selva y donde puedes pasar un buen momento, ¿no? Y también tienen el tema del cacao y el café. Pero Satipo también tiene un desarrollo muy bueno de café, de cacao y de fruta, como la piña, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no generar un interés? Primero, en las ciudades alrededor. Segundo, a nivel nacional. Y tercero, ¿por qué no llegar a un mercado más grande a nivel internacional? Entonces, aquí tenemos una debilidad que hay en muchas regiones, que es la conectividad, ¿no? Y conectividad me refiero a cómo hago que llegue la gente. Y acá hay 2 maneras importantes en cualquier destino turístico: la conectividad aérea y la conectividad terrestre. Hay un aeropuerto que está bastante cerca, pero no tiene vuelos diarios y no tiene una línea aérea grande que llegue semanalmente. O sea, llegan, si no me equivoco, 3 veces por semana, y lo otro es la carretera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que se tiene que trabajar con el gobierno local, ¿no? Para que se incentive el tema de inversión primero en la carretera para que la gente pueda llegar. Segundo, ¿qué lugares de interés? Hay que desarrollar los lugares de interés. O sea, creo que el insumo se tiene. Lo que se necesita es trabajar de la mano del gobierno para que se pueda invertir en los accesos a los lugares de interés. Que esos lugares de interés cuenten con un buen, primero con la llegada, segundo con un buen servicios higiénicos, por ejemplo, con una infraestructura adecuada y para poder dar un servicio correcto, y luego, por ejemplo, que haya una cafetería o un sitio donde tomar alimentos. Hay que cubrir las necesidades básicas de los viajeros, o sea, dónde comen, dónde se asean, dónde duermen. Y obviamente generar interés, porque ya el tema no es solamente qué hacer, sino esa experiencia que va a llenar de satisfacción al cliente a través de los sentidos. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que degusto? ¿Qué es lo que puedo sentir cuando estoy en un lugar? Cuando veo una catarata, cuando me meto en el río, cuando camino, cuando disfruto del aire libre, cuando veo, por ejemplo, la historia del cacao, ¿no? Y cómo termina siendo un producto comestible. Hay muchas cosas que podemos. Luego, ¿qué historia podemos contar
en Satipo, ¿no? ¿Qué nos diferencia del resto? Las festividades que tenemos, los platos típicos que son espectaculares, ¿no? Desde disfrutar un plato con paiche, con doncella, disfrutar el plátano, que a mí me encanta, yo lo como en todas sus versiones. Cada vez que voy a la selva siempre es tacacho, siempre es el maduro sancochado, porque me encanta, o bueno, en su versión frita también. Entonces hay mucho que podemos ofrecer y las historias que podemos contar alrededor de toda esta experiencia que puede disfrutar el pasajero. Entonces, primero hay que generar un interés del destino. ¿Cuál es el interés que se puede tener en Satipo? Es la selva, primero. Segundo, los lugares de interés como las cataratas. Tercero, actividades al aire libre. Cuarto, conocer de la gastronomía y conocer la naturaleza que hay. Y luego, ¿por qué no hacer de Satipo uno de los destinos más importantes de la selva peruana? Tenemos Iquitos por un lado, tenemos Madre de Dios por otro lado, tenemos Pucall por otro lado, Oxapampa, pero ¿por qué no podemos darle a Satipo esa fuerza como destino de interés? Nuevamente, hay que trabajar unidos, sector público y sector privado, generar el destino y hacer que haya ese interés, pero adicionalmente hay que hacerlo conocer. Tenemos ahora herramientas muy importantes a través de las redes sociales que pueden hacer que esto vaya creciendo poco a poco. Yo sí soy un convencido de que hay que pensar en grande, pero también hay que ser realista. Las cosas se tienen que dar paso a paso. Posiblemente en algunos casos se puedan dar pasos agigantados y empezar a trabajar. Va a costar mucho, pero estoy seguro que todas nuestras ciudades del Perú tienen ese potencial para convertirse en un destino de interés y para convertirse en un destino de conocimiento, de ampliar conocimiento para los turistas, primero el nacional y después el extranjero. De la selva central para el mundo entero, con paso firme de un gran pionero, innovando el agro, el comercio y la unión, hacemos de Satipo la mejor opción. Renato, muchas gracias por la pregunta. A ver, los próximos años van a definir muchas cosas. Nosotros, o yo soy un convencido de que este año tiene que ser un año de cambio, ¿no? Lamentablemente el país ha vivido los últimos años demasiada incertidumbre política, mucha ineficiencia y algunos temas complicados de, por ejemplo, seguridad, falta de infraestructura y todos los problemas en Machu Picchu que hizo que la demanda se contraiga. Sin embargo, nuevamente, como dije al comienzo, estos son negocios a largo plazo y el que invierte en un hotel está pensando en 20 o 30 años hacia adelante. Hoy, ya con un destino bastante más claro en el gobierno, me atrevo a decir que se va a priorizar la inversión, ¿no? Yo soy también directivo de la Asociación de Hoteles del Perú, Asociación Peruana de Hoteles y Restaurantes y afines. Nosotros hemos hecho llegar una carta de felicitación a la nueva presidenta, pero además de la carta de felicitación le hemos hecho llegar la problemática del sector hotelero, turístico y de restaurantes. Y aquí básicamente le decimos, necesitamos seguridad, necesitamos conectividad, ¿no? Esta inversión en carreteras y mejoramiento de aeropuertos y además conseguir que vengan nuevas rutas comerciales. El desarrollo de Cusco es sumamente importante porque tenemos nuestro principal atractivo, pero además de Cusco tenemos que desarrollar las otras ciudades y otros atractivos turísticos que tenemos en el Perú. Entonces, el foco también, dependiendo desde dónde lo veamos, va a ser la inversión. En el caso de Satipo, lo que tenemos que ver es que, primero, qué industrias se van a generar alrededor,
qué empresas grandes van a invertir alrededor, porque eso nos va a dar un camino. O me enfoco más en el lado corporativo, o me enfoco más en el lado de vacaciones, o hago un mix de ambos, que es lo que normalmente yo he trabajado en los hoteles donde he estado. En algunas ciudades sumamente corporativo, porque viene gente a trabajar a la localidad, la gente de los bancos, de las farmacias, de las AFPs, de los seguros y de las empresas que invierten localmente, y adicionalmente las personas que vienen de visita a familiares, amigos, a pasar unas vacaciones, o a las personas que vienen a visitar el lugar. Entonces, yo creo que el foco primero va a estar, dependiendo del lugar, qué inversiones se van a generar alrededor. En el caso de Lima, por ejemplo, el interés muy grande que se está tomando a nivel mundial, que ya viene hace años, pero que ha sido reforzado últimamente, es el tema de la gastronomía. Entonces, hay gente que además de venir a trabajar a Lima y al Perú, vienen a comer, se quedan 1 o 2 días más para disfrutar de lo que tenemos. Entonces ahí tenemos un potencial bastante fuerte en el sentido de que podemos aprovechar este auge de la gastronomía para ponerlo tanto en los negocios gastronómicos como en los negocios hoteleros. Entonces la inversión va a ir creciendo dependiendo de dónde se priorice la inversión pública y la inversión privada. ¿Dónde va a haber una mina, por ejemplo? ¿Dónde va a haber una petrolera? ¿Dónde va a haber una carretera? Todo eso va a generar que alrededor haya movimiento. El Perú es un lugar donde puede trabajar muy bien el sector público y el sector privado. Es más, se necesita que la inversión pública crezca para que la inversión privada vaya a la par. Lamentablemente, en los últimos años, la inversión privada ha sido la que ha soportado la inversión pública. En este momento necesitamos esa inversión en infraestructura, conectividad, carreteras, para que lleguen los visitantes a los lugares. Entonces, la inversión se va a dar donde se generen estos movimientos económicos alrededor. Y ahí uno puede tomar la decisión de si me voy más por el lado de atender a un mercado corporativo o atender a un mercado de vacaciones o un mix que yo creo que es el ideal. Eso para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, cuando nace Costa del Sol hace 31 años, el enfoque fue desarrollarse en ciudades de más de 1 millón de personas. Nace en el norte porque el accionista principal es norteño, es chiclayano de nacimiento, y decide emprender porque tuvo la oportunidad de viajar al exterior, a Arabia Saudita, en un intercambio comercial donde fueron 50 empresarios. Él era bastante joven y vino anonadado de lo que encontró fuera del Perú y dijo: yo quiero que mi país sea tan grande como lo que yo he visto afuera. Y decide emprender, y su primera intención fue poner un hotel en la playa, y se fue al norte, a Tumbes. No tuvo la oportunidad de poner ese hotel inicialmente, entró otro rubro, es un empresario de distintos rubros, pero finalmente termina haciendo su primer hotel en Tumbes, y donde empieza el desarrollo de Costa del Sol. Y luego fuimos creciendo orgánicamente hacia el sur, Piura, Chiclayo, Cajamarca, luego se dio el salto a Lima, fuimos a Cusco, el sitio de mayor interés turístico del mundo del Perú, regresamos a Trujillo, al norte, en Trujillo, volvimos a Lima nuevamente, porque la primera opción fue en el Hotel Aeropuerto, luego se hizo un hotel en Ciudad, completamos el círculo entrando el 2017 en Pucallpa, fue el primer ingreso y el único por ahora en la selva, luego Arequipa y Trujillo. Con esto se completaron los hoteles. Pero el crecimiento fue inicialmente buscando las ciudades de mayor tamaño y de mayor desarrollo, y es lo que yo les decía al comienzo, ¿no? Cómo generar ese interés para que vengan
más clientes, más turistas a visitarnos. Y con respecto a la última pregunta, yo me voy siempre al lado de a quién atendemos. Atendemos a personas. ¿Qué es lo que busca una persona cuando va a un lugar que no es su residencia? ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? Y dónde asearse. Entonces, lo primero es tener las instalaciones adecuadas para cumplir con estos requerimientos. Una buena habitación, una buena cama. No estoy hablando ni de tamaño, ni de confort, ni de lujo, sí, obviamente de confort, ¿no? Y dependiendo de el segmento en que nos encontremos, pondremos las comodidades en la habitación, pero bueno, definitivamente tiene que haber una buena cama y un buen baño donde hay una buena ducha para asearse. Luego, donde tomar un buen desayuno, ¿no? Y nuevamente, puede ser un desayuno continental, un desayuno americano, un desayuno buffet, dependiendo del segmento y la tarifa que estemos cobrando, porque obviamente tenemos que alinearnos a nuestros costos, pero tiene que haber un lugar donde comer. Y si en el hotel no damos el servicio de alimentación, sí que hayan cerca algunos establecimientos donde pueda alimentarse la persona. Y esos son los tres básicos. Pero adicional, eso es lo normal, eso es lo que cualquier persona esperaría en un hotel. Pero lo adicional, y ahí viene la parte, nuevamente, de las personas que atienden personas, es el servicio. ¿Y dónde radica la base del servicio? En la actitud. En eso, nuevamente voy a repetir, mirar a la cara, sonreír y llamarlos por su nombre y su apellido. Y sobre todo, tener esa disposición de atención. Eso es clave para que un hotel, un establecimiento de servicio funcione. Cuando estaba en Costa del Sol, nuestra visión era convertirnos en una cadena hotelera reconocida en el Perú extranjero, siendo la mejor opción en los destinos donde estemos. Y ahí me gustaba explicar que esa mejor opción no necesariamente es lo más caro, lo más grande o lo más lujoso. Posiblemente en algunas ciudades éramos o los más grandes o los más lujosos, pero no es lo que buscábamos. Lo que buscábamos era que dentro de un abanico de opciones escogieran a esta empresa porque el huésped se sentía contento, porque lo reconocían, porque había una buena habitación, porque comía bien y porque el servicio era espectacular. Eso son las bases definitivamente de cualquier hotel. Satipo emprende, Satipo avanza, con fuerza, trabajo y con esperanza. Empresarios unidos por una región, somos el motor, somos el corazón. Gracias, Luz, por la pregunta. Lo primero que me gustaría decirte es que lo que busca normalmente un viajero es lo que tú ofreces: aire libre, naturaleza, ¿no? Y estos bungalows de madera y el tipo de infraestructura que es muy bonita, es lo que le gusta al público. El tema de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente no es un tema necesariamente de moda, que obviamente es una tendencia en los últimos años, ya es una necesidad, ¿no? Que es algo que yo vengo practicando en los últimos 30 años, ¿no? Primero, lo que aprendí fue el reciclaje, ¿no? No es tener las cosas y utilizarlas y botarlas, sino qué puedo reutilizar. Y hay muchas cosas, por ejemplo el papel. El papel se da vuelta y se reutiliza como borrador, como notador, o se vuelve a imprimir, ¿no? Eso es sumamente importante. El cuidado del agua también. Y aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Primero es la capacitación y la concientización de nuestra gente y obviamente de cara a los clientes. Dos, por ejemplo, en los hoteles, y eso es a nivel mundial, se incentiva el no lavado de las toallas y las sábanas el primer día, e inclusive las sábanas hasta 2 días. Eso tiene dos efectos, como tú bien lo has dicho. Uno es el
el cuidado del medio ambiente, y dos es el cuidado del negocio, porque si tú tienes 10 habitaciones ocupadas y ese día no se lavan las sábanas, sino se lavan al día siguiente, estás ahorrando la mitad del consumo del agua, la mitad del consumo de los productos de limpieza, y también el uso de la mano de obra. Entonces, eso no solamente ayuda al ecosistema, sino también ayuda a que bajemos un poco nuestros costos y cuidemos el negocio. Luego el tema de la energía también es sumamente importante, el cuidado, y en un área natural como la que tú tienes seguramente se puede manejar en algunos ambientes iluminación a través de antorchas, ¿no? Luego la correcta disposición de residuos, ¿no? Porque tenemos que cuidar el planeta. O sea, no podemos botar el aceite al desagüe, no podemos botar las baterías a cualquier sitio, sino hay que hacer una correcta disposición de los residuos. Algo ya más sofisticado que no necesariamente hay en todo el país es, por ejemplo, la medición de los efluentes o la medición de los gases que emiten, por ejemplo, el grupo electrógeno, si tuviéramos, ¿no? Entonces, eso ya son temas un poquito más sofisticados, pero si nos concentramos en reciclaje, cuidado del agua, cuidado de la luz, que nuestro personal esté capacitado, eso va a ayudar no solamente al cuidado del negocio, que es sumamente importante, sino el cuidado del planeta, que creo que es una obligación que todos tenemos. En la tierra del café, el cacao y el sol, donde el río ruge con fuerza y valor. Hombres y mujeres de gran voluntad, forjando el futuro en fraternidad. Satipo emprende, Satipo avanza. Celso, gracias por la pregunta. A ver, trabajar en hotelería y servicio no es fácil. O sea, lo primero que yo diría a los jóvenes es, si realmente creen que tienen ese perfil. En hotelería nos olvidamos de los fines de semana, de los feriados, del cumpleaños. Nosotros trabajamos cuando la gente se divierte. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que si estamos dispuestos a ese sacrificio. Yo estoy convencido de que siempre el sacrificio trae beneficios a largo plazo, ¿no? Segundo es tener esa actitud de servicio. Ojo, no confundamos servil con servicial, ¿no? O sea, nosotros no estamos para, o sea, mejor dicho, estamos para que la gente se sienta bien en nuestro establecimiento. Y luego, si está convencido de eso, yo lo otro que le recomendaría es capacitarse. Hoy por hoy, la capacitación en un instituto, universidad, es ideal, pero no es lo único. Ahora el Internet nos ayuda tremendamente a encontrar exposiciones, conferencias magistrales, cursos de capacitación a muy bajo costo, inclusive gratuitas en Internet. Luego, lo otro que yo le recomendaría dentro de sus posibilidades es conocer otros lugares, no necesariamente fuera del Perú, puede ser lugares cerca a su localidad que te permitan ampliar tu visión de mundo, ¿no? Viajar a otras ciudades del Perú, donde puedas conocer otras formas de pensar, otras culturas y poder interactuar con otras personas. Y algo que para mí es vital en una persona es que sea íntegro y que sea humilde. El tener los pies en la tierra siempre nos ayuda a estar un paso por delante de los demás. Eso con respecto al tema de los jóvenes profesionales que quieren incursionar en este maravilloso mundo del servicio. Y con respecto a el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, definitivamente es una herramienta que nos va a ayudar a ser mejores, a ser más eficientes. Yo soy un convencido también de que la tecnología no va a reemplazar al ser humano, pero sí va a ayudar a que sean mejores. Va a prevalecer la persona o el profesional que use adecuadamente la tecnología y sobre todo ahora la inteligencia artificial. Aquel que no la utilice posiblemente quede relegado.
¿no? Entonces ahora hay muchísimas herramientas. Y ahí lo que sí toca es investigar cuál calza para lo que yo quiero hacer. Ojo, hay cosas increíbles, pero no necesariamente todas calzan con lo que nosotros hacemos. Entonces ahí sí cae hacer un poquito de investigación y de repente hacer pruebas en lo que yo necesito y en lo que puedo desarrollar. Sí creo que es sumamente importante y necesario, no solamente para el caso de los jóvenes, sino de cualquier profesional, siempre actualizarse en temas de tecnología, en temas de capacitación, en temas de realidad nacional, en temas de tendencias del mercado, en temas de tendencias mundiales, porque eso nos da, primero, visión de mundo y segundo, estar un paso más adelante que el resto. En la tierra del café, el cacao y el sol, donde el río ruge con fuerza y valor. Hombres y mujeres de gran voluntad, forjando el futuro en fraternidad. Satipo emprende, Satipo avanza. Elizabeth, muchas gracias por la pregunta. El tener estándares no necesariamente tiene que ver con romper lo que tenemos. La identidad local es sumamente importante para mostrar esa identidad transparente de quiénes somos y qué enseñamos a los visitantes. Entonces no se mezcla uno con otro, ¿no? Básicamente los estándares es cómo llevar a cabo mi operación de una manera ordenada, eficiente y siempre que sea la misma, ¿no? Entonces, es más, se puede rescatar mucho del tema local para basarlo en un estándar. No me preocuparía en que una cosa apague la otra. Es más, se pueden rescatar algunas cosas de identidad local para plasmarlas en un estándar. Me invento algo, por ejemplo, si hay un saludo típico, que ese saludo sea parte de la bienvenida en el establecimiento. Y, por ejemplo, si se dan alguna bebida de cortesía, que esa bebida sea la local, ¿no? la del lugar. O si tenemos un menú, que en el menú se ofrezcan los platos locales. No necesariamente una cosa compite con la otra. Bueno, para finalizar quiero agradecer a la Confraternidad Empresarial de la provincia de Satipo por la oportunidad de compartir un poquito de mi experiencia, que espero les haya servido y sea valioso, ¿no? Y un poco resumiendo lo que les he tratado de transmitir, yo creo que es poner en blanco y negro lo que tenemos, ¿no? O sea, cómo nos ordenamos, cómo hacemos nuestros estándares básicos, desde la receta hasta la forma de atender, tener el perfil adecuado de las personas que van a atender, capacitarnos siempre, y algo que es sumamente importante es que debemos trabajar los empresarios, el sector privado, con las autoridades. Y yo les lanzaría un reto, que Satipo no sea una ciudad más de la selva, que Satipo sea la experiencia de la selva peruana, que el visitante pueda disfrutar en Satipo de naturaleza, de geografía, de gastronomía y de la cultura riquísima que hay, además de los productos de exportación como el cacao y el café, que pueden ser nuestra presentación de cara al mercado internacional. Yo los invito a siempre ver el lado positivo de las cosas y tratar de estar un paso más allá. Lamentablemente nuestro país ha tenido muchas dificultades, gobiernos corruptos, inversión postergada. Creo que ahora es el momento en que ojalá las cosas cambien para mejor, que haya inversión y que podamos trabajar juntos y que Satipo pueda desarrollar, ser ese destino importantísimo
en la selva del Perú. Tienen todo el potencial. Hay que organizarse, hay que trabajar durísimo, eso sí, no es algo que va a ser fácil. Y quiero hacer una remembranza o una comparación. Acuérdense de cómo era Japón hace 50 años atrás, cómo era el pueblo alemán después de la guerra. Estaban destruidos. ¿Qué son hoy? Son potencias mundiales. ¿Y qué hicieron? Se organizaron, trabajaron con un solo objetivo y trabajaron muy duro. Y yo creo que eso es algo que a cualquiera le asegura el éxito. No es fácil, pero sí conseguible. Muchas gracias y les deseo el mejor de los éxitos. En la tierra del café, el cacao y el sol, donde el río ruge con fuerza y valor. Hombres y mujeres de gran voluntad, forjando el futuro en fraternidad. Satipo